Esto, Darío, no te voy a preguntar cómo puede el gobierno controlar el dólar, sería que me des una respuesta en realidad mágica. Entonces la pregunta va a cuáles son las herramientas en realidad con las que cuenta hoy para poder frenar un poco un dólar que ya aumentó más de 10 pesos en pocas horas. En pocas horas, en realidad el gobierno lo que tiene que hacer es volver a tomar el control, y eso es muy difícil. El gobierno no tiene el control sobre lo que está pasando, hace mucho que decidió dejar de tenerlo, y los que deciden sobre la Argentina son las financieras a las que el gobierno les permitió hacer este juego tanto tiempo. Fíjense, vos decías recién, creo que lo leí en ámbito, que el minorista está subiendo un 16%, un 18%, ya no hay un precio que uno pueda fijar a esta hora, pero el mayorista sube mucho más. Cuando digamos, eso tiene que ver con las grandes financieras moviendo un montón de plata, que son las que jugaron a Macri, no solo jugaron a Macri, que Macri les dejó jugar, y ahí es donde en realidad son las que van a tener que dar la respuesta estos días, las que le va a tener que pedir respuesta el gobierno que asuma cuando asuma, y las que este gobierno debería igual ya empezar a decirles que tienen que ser parte de la reconstrucción de la Argentina. ¿Por qué? Porque lo que pasó la semana pasada también fue muy obsceno, salvo una financiera, el tema de Delfos, después todas pensaban que ganaba Macri, todas operaron en el mercado diciendo que ganaba Macri, todas hicieron un montón de plata la semana pasada y todas están haciendo un montón de plata ahora, como los bancos, como el HSBC, por ejemplo, ahora que es el que está vendiendo más alto, o el Santander Río, que detuvo bastante la cotización en las últimas horas y hizo caer su página. Todos esos son financieras, bancos internacionales, que en este momento están haciendo un montón de plata, que en este momento se están llevando un montón de plata, y el gobierno no está ni siquiera telefoneándonos porque, claro, esas grandes financieras en algunos casos no le están atendiendo. Ten en cuenta que te nombré el HSBC de Gabriel Martino, que es uno de los grandes beneficiados de Macri. Sí. Le dio lo absorbió en todo lo que podía hacerlo. La unidad de información financiera tiene gente que venía de ese banco. Entonces, los grandes ganadores del modelo, pero no en términos de sectores económicos, de nombres propios, son los que están ya llevándose buena parte de estos dólares que estamos viendo subir. Ahí se restableció, por momentos vuelve la página del Nación a cerca de las 11 de la mañana, 61 es la cotización para la venta del dólar. Viste que está caída la página, está colapsada. Bueno, por momentos se puede ingresar y la cotización es de 61 pesos, ¿no? Pero bueno, los bancos privados, como decíamos recién, hay algunos que lo están vendiendo a 65. Sí, están ahí sin ningún tapujo a la hora de empezar a repasear, es lo que decía Tuni recién, no quieren tampoco por ahí vender y quedarse un poco bastante con esto. El gobierno que va a amagar a tener reuniones de gabinete o algún anuncio, no tiene en serio la manija de lo que está pasando. No la tiene hace rato, la única herramienta que tenía que ver con la tasa de interés, que es algo que ahora también va a perder. Si el dólar no tiene referencia o no tiene tanta importancia, obviamente toda la importancia, no tiene tanta relevancia el dato al que esté 11 y 12, porque 11 y 13 ya es otra cosa. Bueno, la tasa de interés es algo similar, que es el precio que en otro momento decíamos es lo que enfría la economía. Bueno, ahora ni siquiera, porque ahora no hay nadie tomando crédito, no hay nadie prestando, y es una economía absolutamente frenada. Los mercados esperan, o los que están leyendo el mercado esperan 48 horas de mucha turbulencia, pero lo cierto es que ahora no hay señales fuertes por parte de ninguna de ninguna de las voces del gobierno para meterse en esto por un rato. En los que están también mirando todo esto son, por ejemplo, el campo, qué hacer con la soja, y también los otros actores que habían sido beneficiados con ciertos contratos con el gobierno y que ahora van a tener muchos problemas. Pero como decía, mucha gente es la que está más pensando y mirando el tema dólar, porque claro, se está neutralizando, en realidad se está pulverizando el ahorro de muchos argentinos, ¿no? Claro.
Digo yo, hay mucho de especulación también en todo esto, como decías, mucha gente está ganando mucha plata con esto. Darío. Sí. Pensé que venía la pregunta, Clau, pero sí, hay mucha gente que está ganando plata. A ver, y la semana pasada se jugaron mucho. Hay una consultora que se llama Elipsis, que tenía que difundió una encuesta donde ganaba el gobierno, y ya estaban divididos, porque tuvieron una interna ahí de la consultora, y buena parte de los clientes ya estaban pensando si esa consultora le pegaba, si iban a tener que irse con los contratos que tenían de un lugar a otro. Y así se estaban dividiendo ya todas las ganancias, todas las consultoras que estaban jugando en el gobierno, se estaban dividiendo todas las ganancias de lo que pensaban que iba a ser este día. Bueno, en realidad, a río revuelto, las grandes entidades son las que todavía pueden sacar tajada en un día como hoy. Más que mirar al dólar, simplemente están mirando cuánto puede salir de eso, cuánto se pueden quedar en dólar, que insisto, es como decía Tuni, nadie va a estar ofertándolo. Piensen esto, desde que asumió Macri se fueron del sistema financiero 60.000 millones de dólares. El año pasado, en el medio de la corrida, en mayo se habían ido 10.000 millones de dólares, simplemente a mano de 3 grandes fondos de inversión. Después la gente, cuando cobraba, por ahí cuando cobró el aguinaldo en junio y demás, empezó a comprar dólares, pero a un precio mucho más alto. Algo similar que puede pasar hoy. Hay mucha gente que está trabajando, que no está a las 10 de la mañana comprando el dólar, y sin embargo ahora subió a 60, y esto es simplemente por los grandes jugadores del mercado, aquellos a los cuales fue a visitar Duhovne puerta por puerta durante los últimos meses a decirles, de ganar la oposición no les van a pagar más, van a declarar el default, va a ser Venezuela, y eso hizo que hoy todos estén yendo porque le creyeron a Macri. A ver, el titular de Templeton, de una de las financieras, de los grandes fondos de inversión, la realidad más importante, se la recontra jugó por Macri, puso un montón de guita, y ya había perdido un montón el año pasado y se especulaba con que se baje y no lo hizo, y ahora otra vez. Perdió un montón de plata de bonistas, no la suya, claramente, porque de hecho ellos, los titulares ganan cuando compran y venden. Pero en ese sentido es que el gobierno fue el gobierno ido a todos esos fondos de inversión a decir que si ganaba Alberto pasaba de todo. Bueno, ahora es el propio gobierno el que tiene que primero responder y después avisar qué es lo que hacia dónde va a ir la economía y quién la va a manejar, porque el FMI y los grandes fondos de inversión del exterior son los que hoy deciden qué pasa con las grandes variables de la Argentina. Daro, el error del presidente, si querés, o del equipo económico del gobierno fue creer que manteniendo o congelando, tratando de estabilizar un poco el dólar en las semanas previas a las elecciones podía asegurarle un triunfo, cuando en realidad hay otras variables, bueno, ni hablar de la inflación, de las tasas altísimas y demás, pero ¿fue creer que con el dólar alcanzaba? Es que es lo que decían, hay periodistas oficialistas que repetían que cuando el dólar se mantiene estable una semana, sube Macri en las encuestas. Pero lo decía cada vez que empezaba su programa, y muy escuchado por todo el mercado y por todos los grandes, por el Círculo Rojo, y el gobierno lo repetía también. A ver, algo que puede ser cierto en meses, si durante 5 meses se mantiene estable el dólar, puede ser, pero no sé si tan de un día a otro. Lo de la explosión de la guerra comercial de China y Estados Unidos, que fue hace una semana, en Argentina pegó más que en el resto del mundo, porque lo venimos hablando siempre. Argentina decidió abrirse muy fuerte en el peor momento para hacerlo a nivel global. Eso fue una pésima decisión de los que están ahora en la decisión económica, pero también de los que estuvieron al principio, Sturzenegger, Prat Gay, Luis Caputo, y esto es algo que seguimos pagando. Y de hecho que vamos a seguir pagando, porque seguimos en el mismo mundo que hace casi 24 horas. Donald Trump dijo que no sé cómo lo dijo, pero como que no estaba para volver a iniciar las negociaciones de tregua con China ya. Eso nos va a golpear, y todo lo que sea que Argentina sea más dependiente de esos actores que les decía antes, va a ser peor. Ahora, el gobierno no sé si sostenía que iba a ganar las elecciones manteniendo el dólar, pero pensaba
o decía mucho, pero decía en serio todos los economistas del gobierno, que la economía estaba mejorando, más allá del dólar, que el consumo estaba repuntando, que la inflación estaba menguando, una inflación que se conoce el jueves y que en cuarto año del mandato de Macri va a estar alrededor del 2,4, 2,5. Entonces es ahí donde el gobierno, más allá de todo, evidentemente nos estaba mintiendo, le estaba fallando el diagnóstico, o al menos no tenía en cuenta que la economía estaba muy mal. Claro. Darío, ¿se puede hacer algo desde la política? Porque sí, se puede hacer algo desde la política, porque Sí, es lo que... veo difícil. Yo se los comentaba antes a los chicos, una reunión entre Macri y Alberto Fernández, porque es entregarle el gobierno a Alberto Fernández. Tampoco veo que Alberto Fernández largue ya cuáles van a ser sus políticas para tranquilizar los mercados con 2 meses y medio de antelación, jugarse. O sea, me cuesta ver por dónde pueden andar las cosas. Es que son las 11:20 de la mañana recién, ¿no? Y en 1h20 de apertura del mercado está pasando todo esto. ¿Por qué? Porque los que deciden la política económica, y eso lo decimos siempre, lo estamos viendo hoy, son estos sectores que Macri entregó todos los socios. Hay algunos sectores en donde Macri jugó fuerte, para decirlo de alguna manera, que tiene sentido discutirlos de acá a lo que viene, ¿no? En realidad no es Macri, sino la Argentina supo que Vaca Muerta iba a ser uno de los grandes lugares, de los grandes sectores económicos que iba a impulsar a la Argentina en lo que viene. Es probable que tenga una buena participación en la actividad económica argentina general en lo que viene, y eso lo decían los funcionarios del gobierno anterior. Me acuerdo de un funcionario del gobierno anterior cuando ya había ganado Macri que decía Vaca Muerta va a explotar en el buen sentido, ¿no? Que va a dar rentabilidad cuando nosotros volvamos, me decía, ¿no? Como recién 2019, 2020, porque son cosas que tardan. Bueno, ahí el gobierno siguió apostando, y es lo único que más o menos tiene genuinamente válido. Ahora, el sector financiero, haberle entregado un negocio tan importante a tan pocas manos y que no están acá, y que es tan volátil, y que es el gran problema de las economías que se abren mucho, no tenía por qué haber sido así en ninguna de las etapas del gobierno, ni cuando era todo el EVAC, ni cuando pasó a ser todo el ELIC, ni cuando emitía bonos a 100 años, ni cuando se entregó al FMI. Entonces lo que hay que hacer es ver dónde está el poder, quién puede decidir. Emilio Salieri no puede decidir nada en el Banco Central, no tiene poder de negociación, los bancos no le atienden mucho. Hoy me decían que algunos bancos no estaban teniendo esa fluidez de conversación con gente del Banco Central, y ni que hablar el Ministerio de Hacienda en ese sentido, ¿no? Que también se estaba mirando. Sí, te saco de la macro para digamos, hablarle un poco a la gente que está del otro lado, que lee estos titulares. El dólar por encima de los 60, caen los bonos y las acciones. ¿Qué efecto en lo inmediato, en los próximos días, digamos, puede esperar la gente en su vida cotidiana, en su vida diaria? Digo, desde ya que hay una pérdida del poder adquisitivo, en 24 horas la gente perdió y su sueldo vale menos de lo que valía ayer, ¿no? Si es que hay que ver cómo se estabiliza esta situación, es como decía Tuni, estamos ahora en medio de un temporal, hay que ver en qué números queda, por ejemplo, el dólar. Pero digo, ¿qué puede esperar la gente? Estamos hablando de un traslado a precios inmediato. ¿Cómo lo ves? A ver, cuando se devalúa un 10%, por lo general hablamos de un traslado a precios, de una paralización de la actividad económica al menos por unos días, y de mucho actor económico sin saber para dónde disparar. El tema es que acá, en este caso, son muchas variables que hay que tener en cuenta. No es solamente una devaluación como podía ser la del año pasado, o una caída de los bonos, sino que hay muchas cosas que se están discutiendo hoy en Argentina. Creo yo, y esto lo hablábamos el otro día, que las PASO se iba a ver, o esos grandes actores económicos iban a ver cuál era el margen de la sociedad. Y, por ejemplo, ¿con qué tema? Con el tema de las tarifas. Si se va a seguir teniendo tarifas dolarizadas, bueno, lo que acabas de decir, algo va a pasar todo en cuestión de segundos, en la suba de precios, el faltante de productos, el estancamiento de la actividad, porque es lo que decía Tuni antes, bien con no hay precio, o no hay demás, no hay oferta, o nadie te dice a cuánto te va a vender, o cuánto te va a vender. El tema es
si el gobierno termina decidiendo algo así o no, porque hoy está bastante dolarizada la economía, no 100%, pero muy dolarizada, y el problema es principalmente ese, que las decisiones económicas llevaron a que, por ejemplo, las tarifas no sean lo único dolarizado, sino también el combustible, y ya hay muchos de los contratos que se firmaron en estos últimos años que están muy atados al dólar, y tiene sentido en una economía como la Argentina, pero no tiene sentido la libertad que tienen esos actores para subir los precios. Por eso sí, claramente va a impactar en buena parte de los precios, pero primero hay que ver hasta dónde termina el mercado dice 48 horas, pero hay que ver cuántos días de turbulencia. Claro. Se habló mucho en los primeros meses, digamos, del gobierno de Mauricio Macri de la pesada herencia. Ahora, yo te pregunto, ¿qué herencia, ante una eventual salida, ¿no?, del gobierno de Cambiemos, qué herencia recibe? Un poco de todo lo que estamos hablando, pero voy a hacer foco también en la gente. La gente me da la impresión que ya no hay más margen de maniobra, inclusive para un nuevo gobierno, porque ya a la gente me parece que no se le puede pedir más que tenga paciencia o que haga sacrificios o que aguante un poco más, que es lo que vino pidiendo el presidente Macri. Es que ahí al gobierno que asuma le va a tocar parecido a mucha gente. El gobierno que asuma va a tener que pagar 156.000 millones de dólares de deuda. Y mucha gente, son datos que a veces los da muy bien Berco, pero es muy difíciles de ver. ¿Cuánta gente, por ejemplo, se endeudó para pagar tarifas? ¿Cuánta gente sacó crédito en esos lugares de tasas usureras para pagar el gas? ¿Cuánta gente sacó créditos en los bancos a tasas también, digamos, tasas muy altas, la más elevada del mundo después de Venezuela, para pagar gastos corrientes, para pagar el supermercado en algunos casos, porque cuando te financias con la tarjeta de crédito, recordemos, lo peor es pagar después del mínimo, pero mucha gente paga el mínimo porque no puede, y después sigue pateando una deuda a la que no alcanza. Y esa morosidad o incobrabilidad en algunos casos, o simplemente no tener ningún margen para nada, que le estaba pasando a mucha gente, bueno, es eso, no hay más margen. Y ahí creo que salió Pichetto a decir de la clase media, bueno, hay una clase media baja, una clase... una cantidad de gente, que eso se vio en los últimos datos del INDEX, que es trabajadora, que tiene un ingreso formal, mal llamado en blanco, y que es pobre, pero que es pobre no simplemente por las estadísticas, por la surrealidad, sino por todas las estadísticas que quieran medirlo. Es cada vez más gente que es trabajadora, y que es pobre, lo cual habla de una economía que no tiene mucho sentido hoy. Y creo también que hay mucha gente que tiene va a tener un pasar muy complicado en lo que viene, no sé, con respecto a la paciencia, con respecto a lo que le exija al gobierno que venga, o que sigue Cambiemos, pero sí va a tener una economía que no va a tener mucha paciencia, un bolsillo que no va a tener mucha paciencia. A eso me refiero con paciencia, que no queda margen, digo, que va más allá de poder tener una convicción política. Porque ayer también Cambiemos perdió en provincias donde había ganado en el 2015. Me parece que por más convicción política que pueda llegar a tener un votante, me pongo por ejemplo en la posición del dueño de una fábrica que seguía y que votó y que confió también en el gobierno de Mauricio Macri, la convicción me parece que llega hasta el punto en el que tiene que decidir cerrar su fábrica. Ahí ya la evaluación es otra. Bueno, lo mismo para la gente que cobra el sueldo y el sueldo no le alcanza. Darío. Sí. Perdón, Clau, ¿ibas a decir algo? No, te iba a preguntar si la posibilidad de una espiral inflacionaria a partir de ahora. Bueno, es que los que más hablan de inflación, siempre dicen que arriba del 50% tiene siempre riesgo de espiralización. Por eso el año pasado el gobierno estaba en un momento pensando en que es cerca de 50%. Y ahora hay que estar muy atento a los datos que vengan. El jueves se conoce un dato más tranquilo de julio, pero claramente ya en agosto va a empezar a tomar otro color, y lamentablemente puede ser un problema muy grande, obvio, pero ahí, como la pregunta que antes hacías, o como lo que podemos empezar a pensar de mucha gente, va a tener especial importancia lo que pase en el sector financiero, en el nivel financiero, porque lo que dijo la otra vez Alberto Fernández de
el tema de las LELIC, es algo que se va a poner en discusión, y con eso se va a ver cuánto de la economía se pagó de más. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuánto del crédito que sacaste para comprar un lavarropas o una heladera porque te rompió estaba totalmente de más? Porque una cosa es una tasa de interés del 20% y otra cosa es del 80%. ¿Cuánto de lo que debes en la tarjeta está absolutamente de más y no tiene sentido en una economía como la nuestra? Bueno, esto creo que se va a discutir mucho en lo que viene, porque el sector financiero fue el gran ganador de lo que pasó y no está dejando nada en la Argentina. No está dejando mucho. Hay otros sectores, digo, antes dije Vaca Muerta, el campo mismo, que sí están teniendo, que más allá de haber sido ganadores, después invierten acá, están acá. El sector financiero no tanto. Y antes hablabas, vos dijiste, bueno, en el interior, Macri tenía un spot en 2015 especialmente dedicado a las producciones regionales, a las empresas más pequeñas. Bueno, en los últimos años fueron solo las empresas más grandes y en muchos casos multinacionales las que ganaron mucho terreno. Por ejemplo, en el sector agropecuario avanzaron sobre SENASA para tener control sobre qué se exporta y se importa. Las 5 grandes exportadoras controlan eso. En el sector... y en el sector agropecuario aparte también compraron empresas más grandes. En el sector alimentos también. Las alimenticias del interior, producciones regionales, pero también de medianas empresas, estamos hablando, decían, muchas veces las grandes empresas tienen prácticas que nos dejan afuera y por eso estamos cerrando. Es decir, no es solamente la inflación o el costo del gas, sino que las grandes empresas pueden bajar el precio durante 2 meses y eso me hace a mí explotar. O tienen espalda para sostener un poco la situación. Hablando del campo, en aquellos lugares, digamos, los pequeños productores le dieron la espalda al gobierno, donde en el 2015 lo apoyaban, ahora el resultado fue... por lo que se ve en los municipios, sí. Me impresiona una cosa, Darío, que es que veo que las... acciones en Nueva York de empresas argentinas bajan porcentajes como 65%, 67%, una brutalidad. Turi, ¿por qué subían las acciones de esas empresas si no es que estaban mejorando, no es que estaban siendo... Sí, tenían problemas de producción y de ventas también, ¿no? Claro, no tenía ningún sentido. A ver, un economista que se llama Joel Rabinovich está estudiando hace un tiempo la financiarización en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay hay empresas de las grandes automotrices, a nivel global estoy diciendo, primero, que ganan más plata por la parte financiera que por la parte de producción y de ventas en un estado normal de las cosas, de la economía. Bueno, en los últimos años en Argentina esto se duplicó, triplicó, lo que quieran. Las empresas tenían un gerente de producción absolutamente tomando mate, iba a decir otra cosa, y un gerente de finanzas muy activo. Y entonces, ¿por qué las acciones de esas compañías, incluso siendo las financieras, subían tanto en su momento? ¿Por qué, si no eran más rentables, no eran mejores, no eran más competitivas, no tenían más participación en las ventas o no tenían más ventas? ¿Qué es lo que las llevaba a rendir tanto? Era simplemente humo que vendía el gobierno, pero que aparte compraba un sector financiero muy ligado a lo que quería, por ejemplo, Donald Trump, que digamos, Estados Unidos jugó un papel muy importante en esto, está jugando un papel muy importante en Brasil también, y sin embargo, a la hora de ver los papeles de esas empresas no eran tan sustentables, ¿no? Ahora está la discusión sobre si Mercado Libre, cuánto vale. Bueno, saquemos a Mercado Libre, pensemos en todas las otras. Ahí veo la cotización de Santander Río, uno de los más altos, y aparte también se había caído la cotización en la página. ¿Por qué podrían rendir tanto? Igual, más allá de esto, es lo menos importante en ese sentido, de las acciones de las empresas no es lo más relevante, sí los bonos. Los bonos es muy preocupante porque es algo que tenemos que pagar todos. Ahora, estaba viendo, las únicas empresas que registraron un repunte en bolsa son empresas de gas, una empresa eléctrica y una empresa, espera que la estoy repasando ahora, fueron 3, y de telecomunicaciones. El resto todas en baja, inclusive, como decía Tuni, hasta un 60%. Es que a mitad del año pasado, antes de la salida de Aranguren, hablábamos de esos contratos que el gobierno estaba firmando. Digo Aranguren como uno de los ejemplos
de las empresas que nombraste, que estaba firmando contratos de liberalización del precio de las naftas, de dolarización de algún tramo de la producción o de la distribución o de la generación de la energía, y eso es una salvaguarda que se iban teniendo las empresas previendo un escenario así. A ver, en FMI le prestó, o le hizo a Argentina el préstamo más grande de su historia, no para simplemente que le vaya bien, sino para condicionar a cualquier gobierno que venga. Después veremos si gana Alberto Fernández, si termina de imponerse, qué es lo que decidirá con respecto a esto, pero que está esa condición o esta imposición del FMI es real. Y lo mismo con esas empresas que lograron con su lobby y su cercanía al gobierno, tener contratos tan particulares en ciertos sectores que le permitieran que en caso de venir un gobierno de otro signo político les fuera más difícil sacarle ese beneficio. Eso pasó siempre en la historia argentina. En los 90 Menem firmó contratos de tratados de bilaterales con más de 60 países donde les permitía a todas las empresas llevarse la guita que quisieran de un momento a otro. Después, si un gobierno quiere denunciar estos contratos o ir para atrás, es casi imposible. Bueno, lo mismo acá, el gobierno, y me van a ayudar ustedes con la metáfora, pero blindó a muchas empresas, a muchos sectores económicos, para que si cambia el signo político sea más difícil sacarle a esos el beneficio, digamos. Vuelvo a hacer igual la misma pregunta antes de conocer los resultados, porque independientemente de cuál fuera el resultado, me parece que en el medio iba a quedar la sociedad, íbamos a quedar los argentinos, igualmente va a ser difícil salir de esto. Pero el panorama que yo te planteaba antes de las elecciones, Daro, era justamente un dólar con una estabilidad ficticia, un freno al aumento del combustible que en realidad también era ficticio, porque desde las petroleras ya vienen anticipando que están atrasadas y que necesitan hacer un nuevo aumento, bueno, ni hablar ahora con el aumento del dólar, ¿no? Las tarifas también congeladas de manera ficticia, entonces la pregunta era, ¿qué va a suceder después? Aún con un triunfo de Cambiemos, digo, el panorama para los argentinos iba a cambiar para peor, porque eso era un stand-by hasta las elecciones. Es que Macri ya había adelantado que de ganar iba a ir más rápido, al mismo sentido más rápido, y eso implicaba una devaluación importante porque el propio modelo había tenido una apreciación cambiaria. Eso no hay dudas, no es que se pida devaluación. ¿Qué quiere decir apreciación cambiaria? Que el dólar estaba subiendo a una velocidad y la inflación a otra mucho más elevada, que nos colocaba entre las economías con más inflación del mundo. Ahora no sé cuánto hablamos, 55, 50, 60, ya no sabemos cuánto va a ser la inflación. Pero Macri dijo eso, y de ganar Macri también se iba a acelerar todo esto. De ganar Macri también, si Boca, el club Boca con Angelici, el amigo, digamos, en ese sentido cercano, socio de Macri, había puesto un dólar a 70 pesos. Puede parecer más una chicana o algo menor, pero no. Es así, los socios del gobierno también estaban viendo un dólar mucho más elevado, estaban viendo una inflación que hubiese sido muy difícil frenar de acá a 2020 inclusive. Entonces no es que de ganar Macri hubiese sido otra la situación. El tema es que también la semana pasada, y ahí son responsables las consultoras cercanas al gobierno, que aparte de las consultoras que nombré antes, están hechas por exfuncionarios del gobierno, y que difundieron en medio de la veda, encuestas y demás. Bueno, van a tener que dar también explicación de todo esto, porque no sé si lo van a agarrar me puede ayudar Tuni, pero algún juzgado, algún juez, algún fiscal, para ver qué es lo que pasó la semana pasada en el mercado y cómo está repercutiendo ahora todo ese humo que se vendió y ese juego que se hizo durante los últimos días. Darío, qué sé yo, el sentido común indicaba que hoy a la mañana temprano el gobierno ya tuviera una respuesta a esto que está sucediendo ahora en los mercados, y en definitiva, o medidas del Banco Central, claro, y dejar algo así como sentado el rumbo hacia donde se iba, como para dar cierta previsibilidad, pero eso no se hizo. No, es que el gobierno, la capacidad de respuesta del gobierno nunca fue su principal virtud. Recordemos cuando Macri, para decir algo hiper importante sobre lo que venía en la Argentina,
hizo un segmento de YouTube de 1 minuto y medio, y acá estamos más o menos en la misma. Ayer ya estaban subiendo en algunos mercados que se cotiza 24 horas, muy chiquito por internet, pero ya estaba subiendo y el gobierno no estaba reaccionando, no es que se esperaba. Uno también, claro, es como esta intuición de decir, bueno, el gobierno tiene que salir antes de que abra el mercado a decir algo para frenar todo esto. Evidentemente no quiso o no hubiese podido hacerlo. ¿Qué autoridad tiene hoy Guido Zangleri, Nicolás Dujovne? El único que tiene autoridad fuerte en el gobierno es Mauricio Macri. Cada vez que habló el mercado le dio la espalda. ¿Recuerdan esas notas que nosotros lo relatábamos porque era lo que pasaba? Lo decimos en Argentina en vivo. Habló Macri y subió más el dólar, se fueron dólares, cayeron los bonos. Eso pasaba. Y ahí es cuando se le pedía la orden de Marcos Peña. Desde mayo del año pasado, Marcos Peña cambió la orden a los que hablaran, incluso Mauricio Macri, que ya no era él, vos hablale a la gente, al que te escucha, a decirle que va a estar mejor y demás, sino hablale a los mercados, a los grandes alrededores de la Argentina, al FMI, porque si te mandas una macana y te están escuchando a ellos, eso sí puede ser difícil para nosotros. Daro, por último, antes de que nos mate nuestra productora, porque tenemos que hacer una tanda, ¿qué perfil de funcionario imaginás a cargo de economía para los próximos años, para salir de esto? Un funcionario que sepa hablarle al mercado, que sepa hablarle a la gente, que tenga otro tipo de sensibilidad, si querés, utilizando esa palabra. Sí, a ver, primero que a diferencia del gobierno actual, sea honesto con la situación en la que estamos y no invente cosas para decirle a los medios sobre la pesada herencia y demás, sino que sea realista. Evidentemente el realismo ahora es que es muy difícil y que lo que viene el año que viene es muy difícil. No creo que haya espejitos de color para venderles a los mercados o al sector financiero, sino que el sector financiero es el que tiene que entender el que está entendiendo ahora, el que está viendo ahora que la economía argentina le dio la sociedad argentina le dio un espaldarazo a toda esa timba financiera de los últimos años. Así que el perfil que se está barajando es muy relacionado a alguien que pueda o sepa hablar con los bancos o con el sector financiero, pero que la prioridad sea que no manejen más la economía de esos sectores. Darío, un fuerte abrazo y gracias por estos varios minutos. Fuerte abrazo, nos vemos mañana.